Acá todos, absolutamente todos son bienvenidos. Sí, estos son desafíos bíblicos y hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia. Vamos con toda. Dice así, comencemos. ¿Cuál era el instrumento musical que tocaba David? ¿El tambor, el arpa o la flauta? Recuerda, tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta es, sí señores, el arpa. Muy bien, son súper sencillas. Vamos con la segunda. Sara, la esposa de Abraham, quedó encinta a los 25 años, a los 90 años o a los 40 años. ¿A qué edad quedó embarazada? Y Sara quedó embarazada a los 90 años, nada más y nada menos. Siguiente pregunta. ¿Dónde pusieron a Jesús cuando nació? ¿En una cama? ¿En un pesebre? ¿O en un trono? Y a Jesús lo pusieron, sí señores, en un pesebre. Súper sencillo. Siguiente pregunta. ¿Con cuál semilla comparó Jesús al reino de Dios? ¿Con el grano de mostaza? ¿Con el grano de maíz? ¿O con la semilla de la uva? Y la respuesta es, claro que sí, con el grano de mostaza. Muy bien, muy bien. Vamos por la siguiente. ¿Qué pensaba la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús? Si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. ¿Tengo que llamar la atención de Jesús para quedar sana o tengo que interrumpir el camino del Señor? Y la respuesta es, sí señores, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. ¿A quién lanzaron al foso de los leones? ¿A Pablo? ¿A José? ¿O a Daniel? Y la respuesta es, sí señores, a Daniel. Muy bien, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas fueron las plagas que Dios envió a Egipto? A, 7 plagas. B, 10 plagas. O C, 3 plagas. Vamos a ver. La respuesta es, claro que sí. Fueron en total 10 plagas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A quiénes se conoce como los patriarcas de la Biblia? ¿A Jesús, María y José? ¿A Pedro, Juan y Santiago? ¿O a Abraham, Isaac y Jacob? Los patriarcas de la Biblia fueron, sí señores, Abraham, Isaac y Jacob, padre, hijo y nieto. Siguiente. ¿Quién les enseñó a los discípulos la oración del Padre Nuestro? ¿Los fariseos? ¿Fue Jesús? ¿O fue el apóstol Pablo? Esta es, sí señores, creo que todos la sabíamos, ¿no? Obviamente el Señor Jesús. Siguiente. ¿A qué fueron Jesús y sus padres a Jerusalén cuando él tenía 12 años? ¿A celebrar la fiesta de la Pascua? ¿A visitar a sus primos? ¿O a celebrar el cumpleaños de su papá? Y la respuesta es, sí señores, a celebrar la fiesta de la Pascua. Siguiente. ¿Quién fue el asistente del profeta Elías? ¿Eliseo? ¿Enoc? ¿O Jonás? ¿Qué sucedió a Elías? Fue Eliseo. Sí señores, muy bien, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el último capítulo de la Biblia? ¿Apocalipsis 22, Apocalipsis 16 o Malaquías 4? Súper sencillo. Y el último capítulo de la Biblia, sí señores, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Muy bien, espero que vayas bien. Vamos con la siguiente. ¿Quiénes aparecieron al lado de Jesús en la transfiguración? ¿Enoc y Elías? ¿Elías y Moisés? ¿O Abraham e Isaac? Esta espero que te la sepas. Sí señores, la respuesta es Elías y Moisés. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Quién fue la mamá de Samuel? ¿Fue Isabel? ¿Fue María? ¿O fue Ana? ¿Quién fue?
Y la mamá de Samuel fue, sí señores, conocidísima Ana. Siguiente pregunta. ¿Quién dice la Biblia que fue el peor de todos los reyes de Israel? ¿Fue Saúl? ¿Fue el rey Acab? ¿O fue el rey Salomón? Y la respuesta es, sí señores, lo dice de el rey Acab. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el emperador de Babilonia? ¿Fue Joacás? ¿Fue Nabucodonosor? ¿O fue el faraón? La respuesta es obviamente Nabucodonosor. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la mamá de Ismael, hijo de Abraham? ¿Fue Sara? ¿Fue Séfora? ¿O fue Agar? La respuesta es, sí señores, fue Agar. Muy bien, creo que han ido subiendo de nivel las preguntas. Siguiente, ¿quién negó a Jesús 3 veces? Ah, no, esta está fácil. ¿Fue Judas? ¿Fue Pedro? ¿O fue Andrés? Esta está muy sencilla. Y obviamente quien negó a Jesús 3 veces fue el apóstol Pedro. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no es el nombre de un profeta? ¿Ezequiel, David o Jeremías? La respuesta es obviamente David, porque David fue rey. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los gentiles en la Biblia? ¿Eran los judíos? ¿Eran los religiosos? ¿O eran los no judíos? Y la respuesta es, sí señores, los no judíos. Vamos bien. Siguiente pregunta. ¿A quién se llama en la Biblia príncipe de paz? ¿A Lucifer? ¿A Miguel? ¿O a Jesús? Y la respuesta es evidente, al Señor Jesús. Él es el príncipe de paz anunciado por Isaías. Siguiente, ¿quién encontró a Moisés en una canasta en el río? ¿La reina de Saba? ¿Fue Jocabed? ¿O fue la hija del faraón? ¿Y quién lo encontró fue? Sí señores, la hija del faraón. Muy bien. Siguiente, ¿qué sucedió cuando Pablo y Silas alabaron a Dios en la prisión? Hubo un terremoto en la prisión y todas las puertas se abrieron. Los soldados les pidieron que se callaran o otros prisioneros los agredieron. Y la respuesta es sí señores, hubo un gran terremoto en la prisión y todas las puertas se abrieron. Penúltima, ¿cuánto tiempo llovió durante el diluvio? 7 días y 7 noches. 40 días y 40 noches. 3 días y 3 noches. Y la respuesta es obvia, fueron 40 días y 40 noches. Vamos por la última pregunta. ¿Cómo se llamaba el ángel que se le apareció a María, la madre de Jesús? A. Rafael. B. Miguel. O C. Gabriel. Vamos, que es la última. Yo sé que tú puedes en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es... ¿Quién dijo, si perezco que perezca? ¿Lo dijo Esther, lo dijo Ruth o lo dijo Débora? Terminó el tiempo y esto lo dijo muy bien. Lo dijo Esther 4 del 15 al 16. Vamos con la segunda pregunta. ¿En cuál libro se anunció que Jesús nacería en Belén? ¿En Jueces, en Job o en Miqueas? Súper fácil, en Miqueas, el único de los 3 que era profeta. Muy bien, Miqueas capítulo 5 versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta anunció que el Mesías vendría sobre un pollino? ¿Daniel, Jonás o Zacarías?
Vamos a ver, y la respuesta es la C. Muy bien, lo dijo el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo número 9. Vamos con la cuarta pregunta fácil. ¿De quién eran amigos Ananías, Misael y Azarías? A de Daniel, B de Isaac o C de Josué. No, más fácil no puede ser. Obviamente eran amigos de Daniel, ¿recuerdan? Los amigos de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo número 6. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son los libros conocidos como evangelios? A, 5 libros, B, 3 libros o C, 4 libros. Recordemos que aunque el Evangelio es uno solo que se llama Jesucristo, está interpretado o escrito en 3 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Siguiente pregunta súper fácil. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? A, Levítico, B, Números o C, Deuteronomio. ¿Listo? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, la respuesta es A, Levítico. Recuerda, Génesis, Éxodo y el tercero, Levítico. Siguiente oportunidad. ¿Cuáles son los 2 libros de la Biblia que tienen el nombre de mujer? A, Ruth y Débora, B, Ruth y Esther o C, Esther y Noemí. Grandes mujeres de la Biblia. Sin embargo, los únicos 2 libros que tienen sus nombres son el libro de Ruth y el libro de la reina Esther. Muy bien, vamos con la siguiente oportunidad. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja? A, Tadeo, B, Esdras o C, Malco. Y su nombre era, muy bien, Malco. Lo dice literalmente en Juan 18, versículo número 10. Siguiente oportunidad. Dice así: aparte de hebreos, ¿en qué otro idioma se escribió la Biblia? ¿En arameo, en griego o ahí son ciertas? Pues la Biblia se escribió en hebreo, pero también A y B son ciertas, en arameo y en griego, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Siguiente oportunidad. ¿Quién resucitó al hijo de la mujer sunamita? A, el profeta Elías, B, el profeta Eliseo o C, Abraham. Vamos a ver, ¿tienes alguna duda? Pues aquí te despejamos la duda. Muy bien, B fue el profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes 4, del 8 al 37, lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma antes de su destrucción? A, 2 ángeles, B, 7 ángeles o C, 5 ángeles. Y en total fueron, muy bien, 2 ángeles, lo dice Génesis 19 en el versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Quién es el verbo de Dios que menciona Juan en su evangelio? A, Jesús, B, María o C, Juan el Bautista. Más fácil no puede ser, pero poderosa. Muy bien, todos en coro sé que dijeron Jesús es el verbo de Dios. Juan 1, del 1 al 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál rey le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano? A, Ezequías, B, Josías o C, Agripa. Descartados Ezequías y Josías porque son del Antiguo Testamento. Muy bien. C, Agripa. Hechos 26, 28. Siguiente oportunidad. ¿A cuál profeta le mostró Dios un valle con huesos secos? A, Sofonías, B, a Habacuc o C, a Ezequiel. Recuérdanlo, muy bien, recuérdenlo siempre. Ezequiel y el valle de los huesos secos. Ezequiel 37, versículo 1. Siguiente pregunta, atentos.
¿Quién de estos tres era el suegro de Moisés? A, Eglón, B, Jetro o C, Asuero. No me digan que estaba difícil, porque de los tres, obviamente Jetro, Eglón, un rey gordito. Asuero era un rey diferente a Israel. Entonces Jetro, Éxodo 3:1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? A, 3 pisos, B, 5 pisos o C, 2 pisos. Recuerden que Dios le dio instrucciones claras a Noé cómo hacer el arca y le dijo que la hiciera de 3 pisos. Génesis 6:16. Siguiente oportunidad. ¿Cuál es el libro de la Biblia que se considera como un libro de sabiduría? A, Lamentaciones, B, Proverbios o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es la B, el libro de los Proverbios. Lamentaciones es un libro profético, Proverbios 1 al 31. Pregunta número siguiente. ¿Quién de estas tres mujeres fue la suegra de Ruth? A, Noemí, B, Loida o C, Orfa. Se acabó el tiempo. Súper fácil, ¿cierto? Noemí, la suegra de Ruth, y de hecho de Orfa también. Ruth 1 del 1 al 8. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se narra la esclavitud de Israel y posterior salida de Egipto? ¿En Levítico, en Éxodo o en Números? Dale, que está fácil. Súper fácil, ¿cierto? B, en el libro de Éxodo, en sus 40 super capítulos. Siguiente pregunta. Atentos, dice así. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Recuerden que fue el hombre más viejo de la tierra. A, 1200 años, B, 500 años o C, 969 años. Pues Matusalén casi rozó el milenio, vivió 969 añazos. Génesis 5:27 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer que escondió en su casa a los espías de Israel? A, Betsabé, B, Rahab o C, Jezabel. Pues el nombre de esta mujer fue, muy bien, ¿la recuerdan? Rahab. Josué capítulo 2 la menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol predicó en Atenas sobre el Dios no conocido? A, Pedro, B, Pablo o C, Juan. Predicó en Atenas y exactamente en el Areópago el apóstol Pablo. Hechos 17 del 20 al 23. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profetas interpretó la escritura en la pared al rey Belsasar? A, Daniel, B, Joel o C, Abdías. Vamos a ver, no está tan difícil. Muy bien, A, el profeta Daniel. Daniel capítulo 5. Es más, les invito a que lo lean, es interesantísimo. Vamos con la penúltima pregunta. Jacob tuvo 12 hijos varones y solo una hija que se llamaba Dina, Marta o Ana. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel, pero también tuvo a su hija Dina. Génesis 34, versículo número 1. Y vamos con la última pregunta. Dice así: ¿quién vio la tierra prometida desde el monte Nebo y allí murió? A, Caleb, B, Josué o C, Moisés. 25 fascinantes preguntas, fáciles, pero no por esto podemos decir que no son poderosas. Claro que son poderosas, porque son palabra de Dios. Y le tocó a Moisés ver a lo lejos la tierra prometida y allí murió. Deuteronomio 34 lo menciona. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? A, Números, B, Éxodo, C, Levítico o D, Deuteronomio.
La respuesta es muy bien, la C. El tercer libro de la Biblia es Levítico y tiene 27 capítulos. Segunda pregunta, ¿cuál es el libro con más capítulos de la Biblia? A. Génesis, B. Primero de Reyes, C. Isaías o D. Salmos. Si respondiste la D, estás en lo correcto. Claro que sí, Salmos, porque tiene 150 capítulos, imagínense ustedes. Tercera pregunta, ¿quién fue el segundo rey sobre Israel? A. David, B. Saúl, C. Salomón o D. Absalón. Y la respuesta era la A. Muy bien. David, recuerden que el primero fue Saúl y después David. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? A. Judas, B. Hebreos, C. Tercera carta de Juan o D. Apocalipsis. Súper fácil, ¿verdad? Claro que sí, Apocalipsis no solamente es el último libro del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia y tiene 22 capítulos. Siguiente pregunta, ¿cuántos son los libros conocidos como evangelios? A. 4, B. 5, C. 3 o D. 6. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la A. Son 4 libros conocidos como evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente pregunta. ¿De dónde fue creada la primera mujer sobre la tierra? A. Del polvo de la tierra, B. de la arcilla del Edén, C. de la palabra de Dios o D. de la costilla del hombre. Si respondiste la D, estás en lo correcto. Génesis 2 del 18 al 25 menciona que la primera mujer fue creada de la costilla del hombre. Siguiente pregunta. ¿Quién de los siguientes fue el padre de Sem, Cam y Jafet? A. Moisés, B. Noé, C. Abraham o D. Jacob. Pues el padre de Sem, Cam y Jafet, muy bien, fue nada más y nada menos que Noé. Génesis 9 del 18 al 20 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro de la Biblia narra la salida de los judíos de Egipto a la tierra prometida? A. Números, B. Jueces, C. Éxodo o D. Génesis. Pues la respuesta exacta es la C. Éxodo. En sus 40 capítulos se dedica a hablar de la salida de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Siguiente pregunta. ¿Quiénes vinieron a visitar a Jesús que había nacido y a traerle presentes? A. Gobernadores, B. Magos, C. Soldados o D. A y B son ciertas. Y la respuesta era la B. Muy bien, vinieron magos del oriente a traerle incienso, mirra y oro. Mateo 2 del 1 al 12. Siguiente pregunta. Completa. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán A. Consolación, B. Vida eterna, C. Perdón de pecados o D. Prosperidad. Vamos a ver si respondiste la A. Te felicito, muy bien. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 4. Siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Jesús que debía nacer de nuevo? A. A Leví, B. A Nicodemo, C. A Pilato o D. A Bartimeo. Pues esto se lo dijo el Señor B. a un hombre fariseo llamado Nicodemo. Juan capítulo 3 versículos del 1 al 15. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de sacar a los egipcios de la esclavitud? A. Isaac, B. José, C. Josué o D. Moisés. Y la respuesta es muy bien, la D. Moisés. Éxodo capítulo 3 al capítulo 15 menciona cómo Dios usó a este hombre. Siguiente pregunta.
¿Cuántas fueron las plagas que Dios envió a Egipto? A 10 plagas, B 7 plagas, C 12 plagas o D 5 plagas. Muy bien, la respuesta era la A. Fueron 10 plagas en total. Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12 las menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros es considerado un libro de sabiduría? A Esther, B Proverbios, C Hebreos o D Lamentaciones. Y la respuesta era la B. Muy bien, el libro de los Proverbios. Libro con 31 capítulos cargados de sabiduría. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. A David, B Samuel, C Ezequiel o D Job. Y la respuesta es muy bien, Job. Job capítulo 1 versículo 21 menciona esta épica frase. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro narra la venida del Espíritu Santo como Jesús lo había prometido? A Lucas, B Hechos, C Romanos o D Marcos. Pues esto es mencionado y se cumple muy bien en Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Siguiente pregunta. ¿Cuántos o con cuántos panes mejor y cuántos peces Jesús alimentó a 5,000 personas? 2 panes y 5 peces, 4 panes y 2 peces, 2 panes y 3 peces o 5 panes y 2 peces. Y correctamente está la D. Muy bien. Con 5 panes y 2 peces. Mateo 14 del 13 al 21. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar donde los hombres intentaron construir una torre alta? A Babel, B Sinar, C Canaán o D Filistea. Correcto, la A, Babel, por eso es conocido como la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Siguiente pregunta. ¿Con cuál libro comienza el Nuevo Testamento en nuestras Biblias? A, Efesios, B, Hechos, C, Lucas o D, Mateo. Y la respuesta es muy bien, con el Evangelio de Mateo, y tiene 28 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó aquello que Dios escribió en 2 tablas de piedra? A, fábulas, B, metáforas, C, mandamientos o D, parábolas. Pues esto es conocidísimo, claro que sí, C, como los 10 mandamientos, por supuesto, mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes hombres fue hermano de Moisés? A, Elimelec, B, Rubén, C, Aarón o D, Benjamín. Y la respuesta es muy bien, C, Aarón, su hermano y su compañero también. Éxodo 4, 14. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes hombres fue el sucesor de Moisés? A, José, B, Absalón, C, Eliú o D, Josué. Y la respuesta es muy bien, de Josué, pero por supuesto, Josué capítulo 1 lo menciona. Y atentos, siguiente pregunta. ¿Quién de los siguientes fue un profeta de Israel? A, Isaías, B, Salomón, C, Gedeón o D, Jacob. Excelente, muy bien, fue Isaías. Hasta tiene un libro, ¿no? Con 66 capítulos. Penúltima pregunta. Completa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. A, omnipresente, B, omnipotente, C, omnisciente o D, eterno.
Creo que todos conocemos este versículo, ¿cierto? Muy bien, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1 y atentos a esta última pregunta. Dice así, ¿qué significa la palabra omnipotente? A, todopoderoso. B, todo lo sabe. C, lo llena todo. O D, es eterno. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien la A. Omnipotente significa todopoderoso, todo lo puede. ¿Qué significa la palabra Génesis? A, creación. B, origen. O C, Adán. Vamos a ver, y la palabra Génesis significa origen, también puede significar principio, por eso Génesis, del capítulo 1 al 11 sobre todo, habla del principio de las cosas. Segunda pregunta, ¿cuál es el penúltimo libro de la Biblia? ¿Filemón, tercera carta de Juan o Judas? Bueno, terminó el tiempo y la respuesta correcta era la C. La carta de Judas, pero no Judas Iscariote, recuerda, ese murió. Siguiente pregunta. ¿De qué nación fue rey Ciro? A, de Judá. B, de Egipto. O C, de Persia. Vamos a ver si estaba fácil y la respuesta era la C. Ciro fue rey de Persia, lo menciona Esdras en el capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta fácil. ¿Quién fue el padre de José? A, fue Jacob. B, fue Isaac. O C, fue Josué. Vamos a ver, y la respuesta correcta es la A, por supuesto, Jacob. Jacob, padre de José. Génesis 37 del 1 al 2. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuántos son los libros conocidos como evangelios? A, 5, B, 3 o C, 4. Terminó el tiempo y la respuesta era la C. Son 4 los conocidos como evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? A, Éxodo. B, Números. O C, Deuteronomio. Y la respuesta correcta es la A, por supuesto. Después de Génesis, que es el primero, sigue Éxodo. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuáles son los 2 libros de la Biblia que tienen el nombre de mujer? Débora y Ruth, Ruth y Esther o Esther y Noemí. Tres, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era muy bien la B. Ruth y Esther son 2 libros de la Biblia y tienen nombre de mujer. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el autor del libro de Nehemías? ¿Isaías, Esdras o Nehemías? Estaba súper fácil, ¿cierto? Muy bien, C, Nehemías. El mismo Nehemías es el autor de este libro, lo dice Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el oficio o ministerio de Ezequiel? A, sacerdote. B, profeta. O C, A y B son ciertas. Vamos a ver, pues la Biblia dice que él fue, muy bien, C, A y B son ciertas, fue sacerdote y luego profeta. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? ¿Lo dijo David, lo dijo Job o lo dijo Abraham? Muy bien, súper fácil, ¿cierto? Estas palabras fueron de Job. Job capítulo 1, versículo 21 menciona estas palabras. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene la mayor cantidad de himnos de alabanza?
Apocalipsis, Sofonías o los Salmos. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C. Muy bien, el libro de los Salmos. Exactamente, tiene 150 salmos o himnos de alabanza. Siguiente. ¿Quién es el verbo de Dios que menciona Juan en su evangelio? A Jesús, B María o C Juan el Bautista. Bueno, aquí sí tengo que decir que es súper fácil la pregunta, ¿cierto? Pero demasiado potente y poderosa la respuesta. Jesús es el verbo de Dios. Juan 1 del 1 al 17. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? A. Hebreos, B. Romanos o C. Hechos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El único libro considerado como histórico del Nuevo Testamento es Hechos. Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al 28. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál era el oficio o ministerio de Joel? A. Sacerdote, B. Juez o C. Profeta. Y la respuesta correcta es, muy bien, Joel fue profeta. Joel 1:1 es considerado de los profetas menores. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia se mencionan 144,000 sellados? ¿En Primero de Reyes, en Apocalipsis o en Génesis? No, muy fácil esta pregunta. Muy bien, los 144,000 sellados se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál de estos tres no es considerado un evangelio sinóptico? ¿Juan, Lucas o Marcos? Vamos a ver si lo sabías. La respuesta es A. Juan. No es considerado como un evangelio sinóptico. Siguiente pregunta, súper fácil. ¿Cuál es el libro de la Biblia que se considera como un libro de sabiduría? ¿Cantares, Proverbios o Ahí son ciertas? Se agotó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, el libro de la sabiduría, los Proverbios. Proverbios capítulo 1 al capítulo 31. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el único libro o carta de la Biblia que tiene 3 partes? A. Juan, B. Crónicas o C. Timoteo. Vamos a ver, y la respuesta es, pero por supuesto, las cartas o epístolas de Juan. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se narra la esclavitud de Israel y posterior salida de Egipto? ¿En Levítico, en Éxodo o en Números? No estaba tan difícil, por eso son preguntas fáciles. Muy bien, la B. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Siguiente pregunta. ¿A cuáles libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco? ¿A los 5 últimos, a los sapienciales o a los 5 primeros? Y la respuesta la sabíamos todos, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente pregunta fácil. ¿En cuál libro están plasmados poemas de amor entre esposos? ¿En los Salmos, en Cantares o en Amós? Vamos a ver, y la respuesta correcta era, muy bien, la B. Cantar de los Cantares, exactamente, se llama el libro de los amores entre esposos. Tiene 8 capítulos. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál profeta narra que 3 de sus amigos fueron rescatados del horno de fuego? A. Jeremías, B. Daniel o C. Isaías.
Y la respuesta era, muy bien, la B nuevamente, el profeta Daniel, sus 3 amigos rescatados del horno de fuego, Daniel capítulo 3. Siguiente pregunta fácil, completa. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, por las almas o por las generaciones. Pues textualmente dice la Biblia, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 11, vamos con la penúltima pregunta fácil. ¿Cuál salmo comienza diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿El Salmo 23, el 91 o el Salmo 100? Vamos a ver y la respuesta correcta es muy bien, fácil, ¿cierto? Famosísimo y reconocidísimo Salmo 23, versículo número 1. Última pregunta fácil. ¿Con cuáles palabras resucitó Jesús a una niña? Lama Sabactani, Tekelu Parsin o Talita Kumi. 25 preguntas, ya tú considerarás si fueron fáciles, intermedio o difíciles. Lo importante, recuerden siempre, es aprender la palabra del Señor. Y la respuesta es muy bien. A la niña que estaba muerta le dijo Talita Kumi, que significa niña levántate. Marcos 5, 41 y alabanzas a nuestro Dios poderoso por su palabra. Y vámonos con una pregunta bonus, ¿les parece? Esta misma la respondes tú en los comentarios, no salen opciones. Por favor, participa. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál libro se narra la ascensión de Jesús al cielo? Ya puedes contestar. Y también quiero recordarte siempre nuestro canal de YouTube llamado Cristo al Comando Kids para que lo busques en YouTube. Cristo al Comando Kids, contenido 100% cristiano, 100% bíblico para niños. También quiero recordarte que tenemos aquí en YouTube un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días, discipulado, lectura de la Biblia y mucho más. Comparte todo este contenido, de verdad que queremos bendecir a muchas personas y sí que lo necesitan con la palabra de Dios.